¿Alguna vez has oído hablar del Anomalocaris? Quizás no, pero fue una de las criaturas más extrañas y fascinantes que jamás haya habitado nuestro planeta. Imagina un depredador gigantesco, con un cuerpo tan diferente a cualquier cosa que conocemos hoy en día, que confundió a los científicos durante décadas. En este vídeo, vamos a descubrir juntos quién fue el Anomalocaris, cómo vivió, por qué es tan importante para entender la evolución, y cómo cambió para siempre la historia de la vida en la Tierra. Comenzaremos con sus orígenes, en un mundo primitivo donde la vida apenas comenzaba a diversificarse. Luego exploraremos su anatomía y cómo su cuerpo único le permitió convertirse en el depredador más temido del océano hace más de 500 millones de años. También entenderemos cómo sus fósiles nos han contado una historia increíble sobre los primeros ecosistemas marinos y el auge de los animales con esqueleto duro. Además, te contaré sobre los misterios y debates que rodean al Anomalocaris, cómo era realmente su apariencia, qué comía, qué nos dicen sus restos sobre la extinción y evolución de otras especies de aquella época. Finalmente, te mostraré su legado, es decir, por qué aún hoy sigue siendo un símbolo de la evolución y la biodiversidad temprana. Así que quédate hasta el final, porque descubrirás detalles sorprendentes que cambiarán tu visión sobre la vida antigua. Sin más, empecemos este viaje al pasado profundo y fascinante de nuestro planeta con el Anomalocaris. El Anomalocaris vivió durante el período Cámbrico, hace aproximadamente 515 millones de años. Este fue un tiempo crucial en la historia de la vida, conocido como la explosión cámbrica, cuando la mayoría de los grandes grupos de animales aparecieron por primera vez. En estos océanos primitivos, el Anomalocaris reinaba como uno de los principales depredadores. Pero su historia comenzó con confusión. Cuando sus fósiles fueron descubiertos a principios del siglo XX, los científicos no lograban entender qué tipo de animal era. Encontraban partes sueltas de su cuerpo que parecían pertenecer a criaturas diferentes: garras gigantes, ojos compuestos, una boca circular y un cuerpo alargado. Durante años, se pensó que eran varios animales diferentes. No fue sino hasta décadas después que se reunieron todas las piezas para revelar a un solo animal: el Anomalocaris, el camarón anómalo. Este nombre refleja esa confusión inicial y la rareza de su anatomía. ¿Pero qué hacía tan especial a este camarón? Para empezar, su tamaño era impresionante. Podía medir hasta 1 metro de largo, lo que en aquel entonces era gigantesco para un invertebrado marino. Su cuerpo estaba dividido en segmentos flexibles, cubiertos por una especie de armadura protectora. Además, tenía 2 apéndices frontales articulados que funcionaban como pinzas para atrapar a sus presas. Sus ojos eran otro misterio. Eran enormes, compuestos y probablemente proporcionaban una visión increíblemente aguda, algo esencial para un cazador. Además, su boca, que parecía una rueda con dientes, podía triturar con facilidad las conchas y exoesqueletos de sus víctimas. Era, sin dudas, un depredador especializado y eficiente. En este vídeo, desvelaremos cómo vivía, cómo cazaba y qué presas prefería. Veremos cómo su anatomía única le permitió dominar un ecosistema donde los primeros animales con concha comenzaban a proliferar. También hablaremos sobre la importancia del Anomalocaris para comprender la evolución de los artrópodos, el grupo que incluye insectos, arañas y crustáceos modernos. Pero no todo fue fácil para este gigante marino. Exploraremos qué pudo llevarlo a la extinción y cómo su desaparición abrió camino a otros grupos animales. Además, analizaremos los hallazgos fósiles más recientes que han cambiado nuestra comprensión sobre su forma y comportamiento. Por último, te invito a que si te está gustando este vídeo y quieres seguir descubriendo más historias fascinantes sobre criaturas del pasado, le des like y te suscribas a mi canal, donde constantemente publico contenido similar que te encantará. Seguimos adelante con el mundo en que vivió el Anomalocaris, porque entender su hábitat es fundamental para comprender su papel en la historia de la vida. Ahora que sabemos quién era el Anomalocaris y cuándo vivió, adentrémonos en el fascinante ecosistema cámbrico que habitaba. Hace más de 500 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente.
Los continentes apenas empezaban a formarse y los océanos dominaban la superficie del planeta. En estos mares primitivos, la vida estaba explotando en diversidad gracias a un evento llamado la explosión cámbrica, que dio origen a la mayoría de los grandes grupos animales actuales. Pero este mundo no era un paraíso tranquilo. Estaba lleno de depredadores y presas en una carrera armamentista evolutiva. Aquí el Anomalocaris encontró su nicho como uno de los mayores cazadores. Su tamaño y agilidad le daban ventaja sobre muchas criaturas, pero no todo era fácil. La competencia era feroz. Los animales con caparazones duros comenzaron a proliferar en esos mares, desarrollando armaduras protectoras para defenderse de ataques. Crustáceos primitivos, trilobites y otros artrópodos poblaban el fondo marino. El Anomalocaris tenía que ser rápido y preciso para cazar a estas presas, que a su vez intentaban escapar o defenderse. Pero, ¿cómo se movía realmente el Anomalocaris? Su cuerpo alargado y segmentado estaba cubierto por placas rígidas que formaban una especie de armadura flexible. Tenía a cada lado apéndices segmentados que funcionaban como remos para impulsarse a través del agua con movimientos ondulatorios. Esta capacidad le permitía nadar con agilidad y rapidez, una ventaja clave para perseguir presas. Además, sus grandes ojos compuestos, posicionados en pedúnculos móviles, le permitían tener un campo visual panorámico, detectando movimientos y sombras a distancia. Esta visión avanzada era crucial para un depredador, especialmente en un mar donde las presas podían esconderse fácilmente. Los apéndices frontales eran una de sus armas más distintivas. Eran como grandes garras con espinas que podían abrirse y cerrarse para atrapar a sus víctimas. Estas pinzas no solo servían para sujetar, sino también para manipular y acercar la comida hacia su boca. Su boca, llamada oral cone, era otra maravilla de la naturaleza. Formada por placas dentadas en forma de anillo, podía triturar las conchas duras de sus presas. Esto indica que el Anomalocaris no se alimentaba solo de animales blandos, sino que también era capaz de romper caparazones resistentes, una habilidad poco común en su tiempo. Estas características lo convertían en un superdepredador, capaz de cazar una amplia variedad de animales marinos, desde pequeños crustáceos hasta trilobites con armaduras resistentes. Esto posicionó al Anomalocaris en la cima de la cadena alimentaria del Cámbrico. Los científicos han estudiado sus fósiles para reconstruir no solo su anatomía, sino también su comportamiento. Por ejemplo, algunos restos muestran marcas de mordeduras en trilobites, lo que sugiere que eran presas frecuentes del Anomalocaris. Esta evidencia directa ayuda a entender cómo funcionaban las relaciones depredador-presa en aquel entonces. Pero el Anomalocaris no solo es importante por su tamaño o ferocidad. Es un eslabón clave para entender la evolución de los artrópodos modernos. Aunque no es un artrópodo en sí mismo, comparte características con ellos y representa una etapa temprana en la diversificación de estos animales. Algunos científicos creen que el Anomalocaris pertenece a un grupo llamado Radiodonta, una rama antigua de artrópodos que después desapareció. Esto nos muestra cómo grupos enteros de animales pueden surgir, dominar un ecosistema y luego extinguirse, dejando solo fósiles y lecciones para la ciencia. Más adelante, exploraremos cómo sus fósiles fueron descubiertos y por qué su interpretación cambió varias veces a lo largo de los años. Una historia fascinante de errores, correcciones y avances científicos. También veremos qué nos dicen los últimos descubrimientos sobre su apariencia real y cómo han cambiado las teorías. Ahora vamos a sumergirnos en la fascinante historia del descubrimiento del Anomalocaris, una saga llena de confusiones, malentendidos y grandes revelaciones. Cuando a principios del siglo XX se comenzaron a encontrar fósiles de esta criatura en depósitos cámbricos, los científicos quedaron desconcertados. No podían creer que un solo animal pudiera tener tantas partes tan distintas. De hecho, durante décadas, las diferentes piezas del Anomalocaris se clasificaron como especies completamente separadas. Por ejemplo, sus apéndices frontales fueron interpretados como garras de algún tipo de camarón, mientras que la boca circular fue considerada un medusoide, es decir, una medusa fósil. Los ojos compuestos, por su parte,
se identificaron erróneamente como estructuras de otro organismo más pequeño. Este rompecabezas fósil llevó a debates intensos en la comunidad científica. La clave para resolverlo llegó cuando, en la década de 1980 y 1990, se descubrieron fósiles más completos en sitios de conservación excepcional como el Agerstadte de Burgess Shale, en Canadá. Estos yacimientos preservaban no solo los huesos o partes duras, sino también tejidos blandos, lo que permitió a los investigadores ver el cuerpo entero. Con estos hallazgos, se unificaron las piezas. Todos esos fragmentos formaban parte de un solo organismo, que resultó ser el Anomalocaris. Esta revelación fue un golpe a la imaginación, porque demostraba que en el Cámbrico existían animales tan extraños que no tenían comparación directa con ninguna criatura actual. El nombre Anomalocaris refleja esta extrañeza, pues significa garra anómala. Fue un término que reflejaba la dificultad para entender su naturaleza y la sorpresa que causaba. Este descubrimiento cambió la forma en que veíamos la fauna cámbrica y la evolución temprana, pues el Anomalocaris se convirtió en un símbolo de la complejidad y diversidad inesperada de aquella era. Pero no solo fue un hallazgo científico, sino que también impulsó un cambio en la paleontología. La atención se dirigió a buscar fósiles en lugares con preservación excepcional, donde animales blandos y estructuras delicadas pudieran conservarse. Esto abrió la puerta a descubrir muchas otras formas de vida desconocidas. El Anomalocaris es un ejemplo de cómo los fósiles pueden contar historias que desafían nuestras ideas preconcebidas y nos invitan a replantear la historia de la vida. Su estudio también nos enseñó la importancia de integrar distintas disciplinas científicas: la anatomía comparada, la biología evolutiva y la geología. Ahora, hablemos sobre qué se ha descubierto en las últimas décadas sobre su biología y comportamiento. Nuevas técnicas de imagen y análisis han permitido recrear modelos digitales de su cuerpo, mostrando cómo nadaba, cazaba y se relacionaba con su entorno. Se ha propuesto que sus movimientos eran similares a los de las mantarrayas actuales, impulsándose con sus aletas laterales de forma rítmica. Esto le permitía cambiar de dirección rápidamente y cazar con efectividad. Además, se cree que podía habitar diferentes profundidades marinas, desde aguas superficiales hasta zonas más profundas. El estudio de sus ojos reveló que tenía una visión excepcionalmente avanzada para su época. Sus ojos compuestos estaban formados por miles de lentes individuales, ofreciendo una imagen clara y detallada del entorno. Esto lo convertía en un cazador visual preciso, capaz de detectar presas en aguas turbias. Su boca y apéndices frontales también sugieren un método de alimentación especializado. En lugar de devorar grandes trozos, probablemente agarraba a sus presas con las pinzas y las llevaba hacia la boca para triturarlas lentamente. Esto indicaría un comportamiento depredador sofisticado, distinto al de otros animales cámbricos. Esta complejidad refleja que, aunque vivió hace más de medio billón de años, el Anomalocaris ya poseía adaptaciones muy elaboradas, demostrando que la evolución puede actuar rápido y generar formas de vida sorprendentes en tiempos relativamente cortos. Ahora que conocemos mejor la anatomía y el descubrimiento del Anomalocaris, es momento de analizar cómo su existencia influenció la evolución de los ecosistemas marinos y qué papel desempeñó en la dinámica de la vida cámbrica. Durante el Cámbrico, los ecosistemas estaban en pleno proceso de transformación. La aparición de depredadores como el Anomalocaris provocó una presión selectiva intensa sobre las presas, que comenzaron a desarrollar estrategias para evitar ser cazadas. Esto marcó el inicio de una carrera evolutiva que hoy conocemos como carrera armamentista evolutiva, donde depredadores y presas evolucionan simultáneamente para superarse mutuamente. Los trilobites, por ejemplo, desarrollaron caparazones más duros y formas que facilitaban enterrarse en el sedimento para evitar ser detectados. Otros animales comenzaron a adoptar patrones de comportamiento como la natación rápida o la formación de grupos para protegerse mejor. Este fenómeno es crucial porque demuestra cómo un solo depredador puede transformar la biodiversidad y la estructura de un ecosistema, impulsando la evolución y la especialización de especies. En ese sentido, el Anomalocaris no solo era un gigante del mar, sino también un motor de cambio evolutivo. Además,
El impacto del Anomalocaris en la cadena alimentaria sugiere que fue uno de los primeros superdepredadores, un nivel trófico que hoy en día está ocupado por animales como los tiburones o las orcas. Esto implica que los ecosistemas cámbricos ya eran lo suficientemente complejos como para sostener múltiples niveles de consumidores, algo que antes no se había confirmado con tanta claridad. Pero, ¿qué llevó a la desaparición del Anomalocaris? Aunque fue un depredador dominante durante millones de años, hacia el final del Cámbrico comenzó a disminuir su presencia en los registros fósiles. Esto puede estar relacionado con varios factores, como cambios en el clima, en la composición química de los océanos o la aparición de nuevos competidores. Algunos estudios sugieren que la diversificación de otros grupos de artrópodos y animales con esqueleto más desarrollado pudo desplazarlo, al ofrecer nuevas formas de depredación o competencia por recursos. También se han planteado hipótesis sobre la alteración de los hábitats, que podrían haber afectado la capacidad del Anomalocaris para encontrar alimento o reproducirse. Aunque su extinción representa el fin de una era, dejó un legado biológico importante. Muchas de las adaptaciones que tenía se pueden rastrear en linajes posteriores de artrópodos, que continuaron diversificándose y dominando el planeta. En este sentido, el Anomalocaris es un eslabón esencial para entender la evolución de los animales modernos. Antes de seguir explorando más detalles y curiosidades, quiero recordarte que si te está gustando el vídeo, aquí en el canal hay mucho más contenido sobre criaturas asombrosas del pasado y la ciencia detrás de ellas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos viajes al tiempo. Tu apoyo es muy importante. Ahora, continuamos con detalles fascinantes sobre su comportamiento social, reproducción y las teorías más recientes que nos ayudan a imaginar cómo era realmente la vida de este depredador en los océanos del Cámbrico. Entrando en aspectos más íntimos del Anomalocaris, aunque no contamos con registros directos de su comportamiento social, los paleontólogos han formulado hipótesis basadas en comparaciones con organismos actuales y el contexto fósil. Algunos expertos sugieren que, dada su gran tamaño y rol como superdepredador, podría haber llevado una vida mayormente solitaria, como muchos depredadores modernos, cazando individualmente para maximizar la eficiencia. Sin embargo, también hay indicios de que ciertos animales cámbricos exhibían algún grado de interacción social, ya sea para reproducirse o para migrar a zonas ricas en alimento. Es posible que el Anomalocaris se acercara a otros individuos durante la temporada de apareamiento o para realizar desplazamientos en grupo en busca de recursos abundantes. Aunque esto permanece como especulación, abre una ventana a la complejidad de comportamientos tempranos en la evolución animal. En cuanto a su reproducción, los detalles son aún más escasos. La mayoría de los artrópodos modernos ponen huevos, a menudo en grandes cantidades, y se cree que el Anomalocaris podría haber seguido un patrón similar. Algunos fósiles sugieren la existencia de huevos o larvas asociadas a organismos radiodontos, lo que indicaría que pasaba por un proceso de metamorfosis durante su desarrollo. El ciclo de vida probablemente incluía varias etapas, desde larvas pequeñas y vulnerables hasta adultos imponentes, capaces de dominar el ecosistema. Esta estrategia de crecimiento gradual es común en muchos artrópodos actuales y pudo ser una ventaja evolutiva importante. Pero, ¿cómo se relacionaba el Anomalocaris con otros grandes animales de su tiempo? Durante el Cámbrico coexistió con una gran diversidad de organismos, desde esponjas y gusanos hasta los primeros vertebrados primitivos. Aunque era uno de los depredadores más grandes, no estaba solo en la cima. Otros depredadores, aunque menores en tamaño, compartían el ecosistema y competían por las mismas presas. Por ejemplo, los anomalocarídidos emparentados y ciertos artrópodos más pequeños también cazaban activamente. Esta competencia pudo haber influido en la especialización del Anomalocaris, llevándolo a perfeccionar sus adaptaciones para mantenerse dominante. Curiosamente, recientes descubrimientos sugieren que el Anomalocaris pudo haber tenido cierta flexibilidad dietaria. Algunos análisis de fósiles muestran que no solo cazaba presas con caparazón duro, sino que también se alimentaba de animales blandos o incluso materia orgánica muerta, adaptándose a las condiciones del entorno.
Este comportamiento omnívoro o carroñero aumentaría sus chances de supervivencia en un ambiente cambiante y competitivo, permitiéndole explotar una mayor variedad de fuentes de alimento. La flexibilidad alimentaria es una característica que observamos en muchos depredadores exitosos a lo largo de la historia. Ahora, avancemos para conocer cómo la tecnología moderna ha permitido recrear al Anomalocaris en imágenes y modelos digitales, transformándolo de un misterio fósil a una criatura casi tangible que podemos imaginar nadando en los mares prehistóricos. La ciencia moderna ha revolucionado nuestra forma de entender y visualizar a criaturas como el Anomalocaris. Gracias a tecnologías avanzadas, como la tomografía computarizada, la microscopía electrónica y la reconstrucción en 3D, los paleontólogos han podido analizar con detalle los fósiles, algunos de los cuales conservan impresiones increíblemente finas de tejidos blandos y estructuras internas. Estas técnicas permiten escanear fósiles sin dañarlos, capturando cada detalle de su forma y estructura. Luego, los datos se procesan para crear modelos digitales precisos, que pueden rotarse, ampliarse y hasta animarse para simular movimientos y comportamientos. Esto nos ha acercado mucho a comprender cómo se desplazaba el Anomalocaris y cómo interactuaba con su entorno. Los modelos digitales muestran que su cuerpo flexible estaba dividido en segmentos, cubiertos por placas duras que le daban protección sin sacrificar movilidad. Las aletas laterales, que se asemejan a las de algunos peces modernos, se movían de forma coordinada para propulsarlos suavemente en el agua. Uno de los avances más sorprendentes fue la reconstrucción de sus ojos compuestos. Antes se pensaba que eran simples, pero los análisis revelaron que tenían miles de lentes individuales dispuestas en un patrón regular, similar a los ojos de insectos modernos. Esto sugiere que el Anomalocaris tenía una visión compleja y detallada, probablemente con capacidad para detectar colores y movimientos rápidos. Además, las animaciones muestran cómo sus apéndices frontales podían abrirse y cerrarse con precisión, atrapando presas con rapidez y llevándolas hacia su boca circular, que funcionaba como una trituradora. Esta coordinación entre estructuras indica un nivel avanzado de control neuromuscular. Estos modelos también ayudan a los científicos a simular el flujo de agua alrededor del cuerpo del Anomalocaris, lo que aporta datos sobre su eficiencia para nadar y su capacidad para maniobrar en diferentes condiciones marinas. Por ejemplo, pudo haber podido desplazarse tanto en aguas tranquilas como en corrientes más rápidas, lo que le daba una ventaja en la caza. El impacto de estas tecnologías va más allá de la paleontología, también influye en la educación y la divulgación científica. Gracias a recreaciones digitales y documentales, el público puede visualizar al Anomalocaris en acción, entendiendo mejor su importancia y fascinación. Estas reconstrucciones digitales han inspirado a artistas y científicos a trabajar juntos, creando imágenes y animaciones que muestran una criatura viva, que parecía sacada de un mundo alienígena, pero que en realidad formó parte de la historia natural de nuestro planeta. Así, lo que alguna vez fue solo un conjunto de fragmentos fósiles dispersos, hoy es un icono de la evolución, una ventana al pasado remoto que nos conecta con la increíble diversidad y creatividad de la vida en la Tierra. Más allá del ámbito científico, el Anomalocaris ha dejado una marca profunda en la cultura popular y la forma en que imaginamos la vida prehistórica. Su aspecto extraño y casi alienígena lo ha convertido en un favorito de documentales, museos y exposiciones dedicadas a la evolución y la biodiversidad antigua. Museos de historia natural alrededor del mundo exhiben réplicas y modelos del Anomalocaris, muchas veces acompañados por animaciones que ayudan a los visitantes a entender cómo se movía y cazaba en los antiguos océanos. Estas exposiciones no solo educan, sino que despiertan la curiosidad por la paleontología y la biología evolutiva. En la industria del entretenimiento, el Anomalocaris aparece en videojuegos, películas y series animadas que tratan sobre la prehistoria o la ciencia ficción. Su imagen suele usarse para ilustrar la extrañeza del Cámbrico, mostrando un mundo muy distinto al actual, lleno de criaturas que desafían la lógica moderna. La fascinación con el Anomalocaris también ha influido en la literatura científica y divulgativa. Libros y artículos exploran su biología, evolución y su papel en la historia de la vida, presentándolo como un ejemplo emblemático de la explosión cámbrica,
ese fenómeno de rápida diversificación biológica que cambió para siempre la historia del planeta. Este impacto cultural ha ayudado a promover el interés por la paleontología y a hacer accesible el conocimiento sobre épocas tan lejanas. Al humanizar de alguna manera a estas criaturas, el público puede conectar emocionalmente con ellas y entender la importancia de preservar los registros fósiles. Además, el Anomalocaris ha inspirado debates sobre la naturaleza de la evolución, la adaptación y la extinción. Su historia es una metáfora de cómo la vida puede ser sorprendentemente diversa y cómo la selección natural puede producir formas insospechadas que desafían nuestra comprensión. Artistas contemporáneos utilizan su figura para reflexionar sobre temas como la biodiversidad, el cambio climático y la fragilidad de los ecosistemas. Así, esta criatura de hace más de 500 millones de años continúa siendo relevante, no solo como un objeto de estudio, sino como un símbolo que conecta ciencia, arte y conciencia ambiental. El Anomalocaris nos recuerda que la historia de la vida está llena de maravillas y misterios, y que aún hoy seguimos descubriendo secretos en rocas y fósiles que nos transportan a mundos perdidos. Cada nuevo hallazgo es una oportunidad para reescribir capítulos de la evolución y comprender mejor nuestro propio lugar en el árbol de la vida. La paleontología del Cámbrico enfrenta varios desafíos únicos, especialmente cuando se trata de estudiar organismos como el Anomalocaris. La antigüedad extrema de los fósiles, junto con las condiciones particulares de preservación, hace que encontrar restos completos y bien conservados sea muy difícil. Muchas veces, los fósiles están fragmentados o deformados, lo que complica su análisis. Sin embargo, los avances tecnológicos están transformando este panorama. Técnicas como la espectrometría de masas y la tomografía de rayos X permiten detectar trazas químicas en los fósiles que antes eran invisibles. Estos análisis ayudan a reconstruir no solo la forma, sino también la composición y posibles funciones de tejidos blandos, como músculos o órganos sensoriales. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se han incorporado al estudio paleontológico. Algoritmos especializados pueden analizar grandes bases de datos de fósiles, identificar patrones y hacer predicciones sobre relaciones evolutivas o características anatómicas que aún no han sido directamente observadas. En el caso del Anomalocaris, estas herramientas están ayudando a precisar su filogenia, es decir, su posición exacta en el árbol evolutivo. Aunque pertenece al grupo de los radiodontos, aún existen debates sobre sus parientes más cercanos y cómo se relacionan con artrópodos modernos. Los nuevos datos genéticos de organismos vivos complementan estas investigaciones, creando un mapa evolutivo cada vez más detallado. Otra área de desarrollo es la paleoecología computacional. Mediante simulaciones por computadora, se modelan ecosistemas completos del Cámbrico, integrando datos de distintas especies, sus tamaños, hábitos y relaciones depredador-presa. Esto permite entender mejor cómo funcionaban estos ambientes y cómo el Anomalocaris influía en ellos. Estos modelos virtuales ayudan a probar hipótesis sobre comportamientos, desplazamientos y dinámicas poblacionales que no pueden observarse directamente en fósiles. Así, la paleontología deja de ser solo una ciencia descriptiva y se convierte en una disciplina predictiva y experimental. Por último, la colaboración internacional y multidisciplinaria es fundamental. Expertos en geología, biología, química, informática y otras áreas trabajan juntos para desentrañar los secretos del Cámbrico. Esto ha llevado a la creación de grandes proyectos y bases de datos accesibles globalmente, acelerando los descubrimientos y su difusión. El estudio del Anomalocaris es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia avanza combinando tecnologías tradicionales con innovaciones modernas. Cada nuevo hallazgo abre nuevas preguntas y posibilidades, manteniendo viva la fascinación por esta criatura única y su época. A pesar de los avances en la investigación sobre el Anomalocaris, esta criatura sigue siendo objeto de debates y controversias científicas. Uno de los principales puntos de discusión es la variedad de especies dentro del género Anomalocaris y la clasificación exacta de sus diferentes representantes. Durante mucho tiempo, se creyó que el Anomalocaris era una única especie gigante, pero hallazgos recientes indican que podría tratarse de un grupo diverso con múltiples especies,
algunas de las cuales presentaban variaciones importantes en tamaño, forma y estructura de los apéndices. Esto complica la tarea de identificar fósiles fragmentarios y puede llevar a interpretaciones erróneas. Otro debate importante gira en torno a la función exacta de ciertos órganos y estructuras. Por ejemplo, algunos científicos cuestionan si la boca circular era únicamente una trituradora o si también podía usarse para succionar o cortar, lo que cambiaría nuestra percepción sobre su dieta y comportamiento. También hay controversias sobre la locomoción. Mientras que muchos estudios apoyan la idea de que el Anomalocaris nadaba usando sus aletas laterales, otros proponen que podría haber adoptado un movimiento más parecido al de los cangrejos, caminando sobre el fondo marino durante parte de su vida. Estas discusiones no son solo detalles técnicos, reflejan la complejidad de interpretar fósiles antiguos donde la información directa es limitada. La ciencia avanza precisamente gracias a estos debates, ya que cada nueva hipótesis motiva nuevas investigaciones y descubrimientos. Además, la diversidad del Cámbrico implica que el Anomalocaris compartía su hábitat con otros radiodontos que podían tener funciones ecológicas similares. Diferenciar estas especies y entender cómo coexistían sigue siendo un reto para los paleontólogos. Otro foco de controversia es el momento exacto y las causas de la desaparición del Anomalocaris. Aunque se sabe que dejó de aparecer en los registros fósiles hacia el final del Cámbrico, no hay consenso sobre si fue una extinción rápida o gradual, ni sobre los factores ecológicos o ambientales que lo provocaron. Estas incertidumbres mantienen viva la investigación y hacen que el estudio del Anomalocaris sea un campo dinámico, donde cada descubrimiento puede cambiar nuestra visión de esta criatura y su época. La historia del Anomalocaris está íntimamente ligada con el desarrollo de la teoría evolutiva moderna y la comprensión del origen de la vida compleja. Su descubrimiento ayudó a desafiar la idea de que la evolución era un proceso lento y gradual, mostrando que hubo momentos en la historia de la Tierra donde la biodiversidad se expandió rápidamente y de forma espectacular. La explosión cámbrica, donde apareció el Anomalocaris, es un ejemplo paradigmático de estos periodos de aceleración evolutiva. Este evento mostró que la vida podía experimentar saltos en la complejidad, dando lugar a formas novedosas y a ecosistemas mucho más estructurados en un tiempo geológicamente corto. El Anomalocaris, con sus características únicas, sirvió para demostrar que muchos grupos animales actuales tienen antepasados comunes que evolucionaron a partir de linajes que en aquel tiempo podían parecer extraños o anómalos. Esta idea ayudó a consolidar la teoría de la evolución como un proceso dinámico y multifacético, más allá de simples líneas rectas. Además, el estudio de organismos como el Anomalocaris ha impulsado una nueva visión sobre la naturaleza de la evolución. No solo es un proceso de competencia entre especies, sino también de innovación morfológica y funcional. Es decir, la aparición de nuevas formas y estrategias de vida puede abrir nichos ecológicos que luego son explotados por otros organismos. Este concepto ha ampliado el enfoque evolutivo, integrando ideas sobre cómo la biodiversidad se genera, mantiene y pierde a lo largo del tiempo. También ha motivado investigaciones sobre cómo cambios ambientales, como fluctuaciones en la química oceánica o en la atmósfera, pueden desencadenar estas explosiones de vida. La relevancia del Anomalocaris en este contexto es clara. Fue un innovador en su ecosistema, demostrando que la evolución puede crear organismos complejos con habilidades especializadas que impactan profundamente en sus comunidades. Al estudiar cómo surgió, prosperó y desapareció, los científicos obtienen claves para entender mejor la historia de la vida en la Tierra y los patrones generales que rigen la evolución biológica. A medida que avanzamos en la investigación del Anomalocaris, también crece nuestro entendimiento de su entorno físico y cómo éste moldeó su evolución. Durante el Cámbrico, la Tierra presentaba características geológicas y climáticas muy diferentes a las actuales. Los continentes estaban dispersos en pequeñas masas terrestres, y los océanos cubrían la mayor parte del planeta, creando vastos hábitats marinos donde se desarrollaron ecosistemas complejos. Las condiciones químicas del agua, como los niveles de oxígeno y nutrientes, influían directamente en la diversidad y abundancia de la vida marina. El aumento en la oxigenación de los océanos es uno de los factores que favorecieron el desarrollo de organismos más grandes y activos, como el Anomalocaris,
que necesitaban un suministro constante de energía para sus movimientos y caza. Los fondos marinos del Cámbrico eran variados, desde áreas poco profundas con sedimentos blandos hasta zonas más profundas con rocas calcáreas. Estas diferencias crearon múltiples nichos ecológicos, donde diversas formas de vida podían especializarse y coexistir. El Anomalocaris probablemente aprovechaba estas variaciones, desplazándose entre diferentes hábitats para cazar y reproducirse. Asimismo, la tectónica de placas provocaba frecuentes cambios en la configuración de los océanos, generando nuevas costas, lagunas y plataformas continentales que ofrecían oportunidades para la diversificación biológica. Estos cambios geológicos también podrían haber contribuido a episodios de extinción y renovación en las comunidades marinas. El estudio de estos factores ambientales es crucial para entender por qué ciertos organismos prosperaron mientras otros desaparecieron. En el caso del Anomalocaris, la combinación de su anatomía adaptada, su capacidad para nadar y cazar eficazmente, y las condiciones ambientales favorables le permitieron ser uno de los depredadores más exitosos de su tiempo. Además, el análisis de rocas y fósiles asociados revela interacciones complejas con otras especies, como depredación, competencia y posiblemente simbiosis. Estas relaciones forman parte de una red trófica primitiva que, aunque mucho más simple que las actuales, ya mostraba una dinámica sofisticada. La integración de datos geológicos y biológicos ofrece una imagen más completa del pasado, permitiendo entender no solo al Anomalocaris, sino también el contexto en el que la vida comenzó a desplegar su increíble diversidad. El Anomalocaris no solo ha impactado a la ciencia, sino que también ha sido un elemento inspirador en la educación y la divulgación científica. Su historia y singularidad capturan la imaginación de estudiantes, profesores y entusiastas de la paleontología, convirtiéndolo en un punto de partida ideal para enseñar conceptos complejos de biología evolutiva, ecología y geología. Los educadores utilizan al Anomalocaris como ejemplo para ilustrar la explosión cámbrica, un evento clave para entender la diversidad biológica. Su forma inusual y tamaño llamativo facilitan que los alumnos visualicen cómo fue la vida hace más de 500 millones de años, ayudando a conectar el pasado remoto con la evolución actual. Además, el estudio del Anomalocaris promueve el pensamiento crítico y científico. Analizar fósiles, interpretar evidencias y debatir hipótesis acerca de su biología fomenta habilidades analíticas que son esenciales en la formación académica. En museos y centros educativos, se organizan talleres y exposiciones donde los participantes pueden interactuar con réplicas y modelos digitales, experimentando de primera mano cómo se reconstruye una criatura extinta a partir de fragmentos fósiles. Estas actividades enriquecen la comprensión y hacen accesible la paleontología a un público más amplio. También ha servido de inspiración para proyectos creativos, desde ilustraciones científicas hasta cortometrajes y videojuegos educativos. Estas herramientas interactivas aumentan el interés por las ciencias naturales y estimulan carreras en investigación y conservación. Y si hasta aquí te está gustando este vídeo, recuerda que en mi canal hay mucho más contenido fascinante sobre criaturas prehistóricas y la historia de la vida en la Tierra. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. El Anomalocaris representa la maravilla de descubrir algo que parecía imposible, un depredador gigante en un mundo de formas primitivas. Esa emoción por el descubrimiento es el motor de la ciencia y la aventura intelectual. El Anomalocaris también nos invita a reflexionar sobre el tiempo y la fragilidad de la vida. A pesar de su éxito, desapareció, recordándonos que todas las especies, incluso las más imponentes, están sujetas a cambios ambientales y evolutivos. Los descubrimientos recientes sobre el Anomalocaris están revolucionando nuestra comprensión de esta criatura y su contexto evolutivo. Nuevos fósiles hallados en distintas partes del mundo han ampliado el rango geográfico donde se sabe que habitó, demostrando que su distribución no estaba limitada a un área específica, sino que pudo colonizar vastos océanos cámbricos. Estos hallazgos aportan información sobre variaciones morfológicas que podrían indicar diferencias regionales o adaptaciones a distintos ambientes marinos. Por ejemplo,
Algunos ejemplares muestran modificaciones en sus apéndices frontales que sugieren estrategias de caza especializadas según el tipo de presa disponible en cada región. La aplicación de técnicas como la microscopía de alta resolución ha permitido detectar detalles minúsculos en las estructuras de sus ojos, revelando que el sistema visual del Anomalocaris era incluso más sofisticado de lo que se pensaba. Se han identificado patrones que podrían indicar la capacidad para detectar luz polarizada, lo que le habría conferido ventajas en la percepción del entorno bajo el agua. Además, la investigación molecular indirecta, a través del estudio de organismos vivos relacionados, está ayudando a inferir aspectos genéticos y funcionales del Anomalocaris, contribuyendo a aclarar cómo evolucionaron ciertos órganos y sistemas en los artrópodos. En paralelo, los modelos biomecánicos digitales avanzan, simulando no solo su movimiento sino también sus patrones de alimentación y la interacción con otras especies. Estos estudios sugieren que el Anomalocaris pudo modificar sus tácticas de caza dependiendo del comportamiento de sus presas, mostrando una adaptabilidad notable. Los científicos también están explorando posibles efectos de eventos ambientales catastróficos, como cambios climáticos abruptos o fluctuaciones químicas en el océano, que podrían haber influido en la extinción del Anomalocaris. Estas hipótesis aún están en desarrollo, pero prometen arrojar luz sobre las causas de desapariciones masivas en la historia antigua. El futuro de la investigación sobre el Anomalocaris es prometedor. La integración de nuevas tecnologías, exploraciones en yacimientos fósiles aún poco estudiados y la colaboración interdisciplinaria continúan ampliando nuestro conocimiento. Cada avance no solo mejora la imagen que tenemos de este depredador prehistórico, sino que también fortalece nuestra comprensión de los procesos evolutivos que dieron origen a la biodiversidad actual. Así, el Anomalocaris sigue siendo un símbolo de la ciencia en acción, una historia que se escribe constantemente con cada descubrimiento y que nos invita a mirar al pasado para entender mejor nuestro presente y futuro. Un aspecto fascinante y poco explorado del Anomalocaris es su posible comportamiento reproductivo. Aunque la información directa es escasa debido a la antigüedad de los fósiles, los paleontólogos han comenzado a plantear hipótesis basadas en comparaciones con artrópodos modernos y otras criaturas del Cámbrico. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que el Anomalocaris podría haber tenido ciclos reproductivos ligados a cambios estacionales o ambientales, aprovechando épocas de mayor abundancia de alimentos para reproducirse. Esto es común en muchas especies marinas actuales y podría haber sido una estrategia efectiva para asegurar la supervivencia de su descendencia. Respecto a la forma en que cuidaba a sus crías, aunque no hay evidencia directa, es posible que depositara huevos en áreas protegidas del fondo marino, donde los juveniles pudieran desarrollarse con cierta seguridad. También se debate si tenía algún tipo de cuidado parental o si sus jóvenes sobrevivían por instinto, como sucede en muchos artrópodos modernos. El desarrollo de los individuos jóvenes es otro tema de interés. Los expertos creen que las crías del Anomalocaris pasaban por varias etapas larvales antes de alcanzar la forma adulta, cambiando progresivamente su anatomía y capacidades de nado y caza. Este proceso de metamorfosis es común en artrópodos actuales, y su estudio aporta pistas sobre cómo pudo haber evolucionado la reproducción y el desarrollo en los primeros animales complejos. Los fósiles de organismos jóvenes son muy raros, pero algunos yacimientos han preservado ejemplares que podrían corresponder a etapas juveniles, mostrando diferencias significativas con los adultos y sugiriendo un crecimiento gradual y adaptativo. La investigación en esta área es especialmente valiosa porque puede explicar cómo se mantenía la población del Anomalocaris a lo largo del tiempo y cómo respondía a las presiones ecológicas. Además, comprender el ciclo vital de esta especie aporta información sobre la evolución de las estrategias reproductivas en el reino animal y cómo éstas influyen en la supervivencia y éxito de un linaje. En definitiva, el estudio del comportamiento reproductivo del Anomalocaris abre una nueva ventana para entender no solo a este depredador, sino también la complejidad y diversidad de la vida en el Cámbrico. El Anomalocaris, más allá de su valor paleontológico, ha servido como inspiración para la biomimética, un campo que estudia la naturaleza para innovar en ingeniería y tecnología. Su diseño corporal y capacidad de movimiento han sido analizados por científicos e ingenieros interesados en replicar sus mecanismos para crear robots submarinos eficientes.
Las aletas laterales flexibles y ondulantes del Anomalocaris ofrecen un modelo para sistemas de propulsión que combinan velocidad y maniobrabilidad en medios acuáticos. Al estudiar su estructura y dinámica, se desarrollan prototipos que podrían mejorar la exploración oceánica o la inspección de infraestructuras submarinas. Además, la compleja configuración de sus apéndices frontales ha inspirado sistemas de agarre robóticos que permiten manipular objetos delicados o variados, imitando la habilidad del Anomalocaris para capturar presas con precisión y adaptabilidad. El diseño de su cuerpo segmentado y aerodinámico también aporta ideas para crear vehículos o drones que reduzcan la resistencia al avance, optimizando el consumo energético. Investigadores están explorando materiales flexibles y sensores que reproduzcan la sensibilidad táctil y visual que se supone tenía esta criatura, con la intención de dotar a robots de capacidades avanzadas para navegar y reaccionar en entornos complejos. La biomimética aplicada al Anomalocaris representa un puente entre la paleontología y la tecnología, mostrando cómo el estudio del pasado puede influir en el futuro. Estos proyectos no solo amplían el conocimiento científico, sino que tienen aplicaciones prácticas en industrias como la marina, la robótica y la biomedicina. Al mismo tiempo, generan interés público y educativo, al conectar la historia natural con innovaciones tecnológicas que pueden mejorar la calidad de vida. La figura del Anomalocaris se convierte así en un símbolo del potencial creativo que ofrece la naturaleza y de cómo aprender de ella puede resolver problemas actuales. Y así llegamos al final de este fascinante viaje al mundo del Anomalocaris, una criatura que nos recuerda lo extraordinario que fue el origen de la vida compleja en nuestro planeta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal tienes muchos más relatos increíbles sobre la prehistoria, historias que te harán viajar en el tiempo y descubrir los secretos de los seres que habitaron la Tierra antes que nosotros. Dale like para apoyar el contenido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna nueva aventura. Y ahora te dejo con una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Qué adaptación del Anomalocaris crees que fue la más clave para su éxito como depredador en el Cámbrico? Gracias por acompañarme, y antes de que te vayas, aquí tienes un vídeo fascinante que no querrás perderte.